Bueno, vamos con otro videito. Así terminamos con la clasificación esta de los contratos. Las otras dos, o otras tres en realidad, distinciones que hace el Código Civil es en el artículo 968 entre los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Dice, son los contratos a título oneroso, en este caso son todos a título oneroso, son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Por otra parte, son aleatorios cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. Bien, acá no es tan compleja la diferenciación. En los contratos conmutativos, las ventajas que van a obtener las dos partes son ciertas. Imagínense la compraventa. Yo vendo mi computadora a 10.000 pesos y uno sabe que va a obtener una computadora y otro sabe que va a obtener 10.000 pesos. Bien, acá en el caso de este contrato de una compra-venta, las ventajas no dependen de algún acontecimiento incierto. Bien, después lo que podríamos hacer es no cumplir alguno con nuestras obligaciones, lo que podría ser reclamado judicialmente. ¿Bien? En la locación pasa exactamente lo mismo. Yo voy a obtener un inmueble y sé que voy a obtener el uso de ese inmueble y otra parte va a obtener una renta. Bien, en un mutuo, en el contrato de mutuo, el mutuo puede ser gratuito o puede ser oneroso. En el contrato de mutuo oneroso, yo le voy a prestar a alguien una determinada cantidad de dinero y esa persona me la va a devolver con un interés. Entonces, las ventajas van a ser ciertas para ambos. Podrían en el mutuo ser inciertas si el porcentaje dependiera de algún acontecimiento incierto, de algún acontecimiento externo. Bien. En los contratos aleatorios, podemos decir dentro de los contratos aleatorios más comunes está el contrato de seguro. Imagínense que en este caso, una de las partes sabe que va a recibir, la compañía de seguros, sabe que va a recibir todos los meses el pago de una prima. Bien. Pero es un contrato aleatorio. ¿Por qué? Porque la ventaja o la prestación de la compañía de seguro no sabe si la va a tener que hacer o no la va a tener que hacer. En un seguro por responsabilidad civil de un automotor, si ustedes no tienen ningún siniestro, la compañía no va a tener ninguna pérdida, la compañía no va a tener ningún tipo de contraprestación. Acá dice que las ventajas en los contratos conmutativos tienen que ser ciertas al inicio del contrato, ¿no? En el caso del contrato de seguro, cuando el contrato finaliza, si ya hubo un siniestro, obviamente que las ventajas o las pérdidas fueron conocidas por los dos. Pero siempre hablamos de que las ventajas son conocidas o son ciertas al inicio del contrato. Bien. En una renta vitalicia que hablábamos, yo sé que voy a tener que pagar, no sé cuánto, pero sé que voy a tener que pagar hasta que la persona fallezca. Pero de ninguna manera no voy a tener que pagar. Bien. Por eso los contratos aleatorios en todos casos dependen de un alia, en todo caso dependen de un acontecimiento externo, incierto, que yo desconozco hasta determinado momento. Por eso hablamos de alia, hablamos de riesgo. Bien. El más común, les decía, es el contrato de seguro. Hay algunos otros contratos aleatorios y algunos dependerán, ya les digo, en el mutuo. Lo que puede depender es la ventaja o no que pueda tener, pero siempre voy a tener una ventaja que es el cobrar la cuota por lo que presté. Quizás lo incierto va a ser el porcentaje que yo cobre. Bien. Vamos a la otra clasificación que hace el artículo siguiente, que es la de los contratos formales e informales. La ley habla de contratos formales cuando se les exige una forma para su validez y dice, son nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos es solo para que estos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero valen con contratos en los cuales las partes se obligan a cumplir con la expresada formalidad. Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, ésta debe constituir solo un medio de prueba de la celebración del contrato. Bien,
Acá hablamos de contratos formales e informales. Los contratos informales son los que se pueden realizar sin que la ley nos pida ningún tipo de formalidad, que son la generalidad de los contratos. El 90% de los contratos son informales, es decir, la ley no nos obliga a una formalidad determinada. La compraventa, para poner el contrato más común y el que más regulación tiene. La compraventa es un contrato formal, recién cuando se trata de una compraventa de un inmueble, cuando se trata de una compraventa de un bien registrable, de un mueble registrable. Pero la compraventa que nosotros efectuamos todos los días, el ir al supermercado y comprar y pagar un precio por lo que compramos, el ir al kiosco, comprarnos, no sé, ropa o una computadora en Frávega. ¿Qué tipo de formalidad hay? Ninguna. Imagínense una computadora que a veces vale lo mismo que vale una moto, que es un bien mueble registrable, para el cual sí necesitamos cierta formalidad. Compramos una computadora que la pagamos 80.000 pesos y no tenemos ningún tipo de formalidad. El contrato es verbal. Pago, me entregan la computadora y ahí se termina. No es inválido ese contrato porque no se haya hecho una formalidad determinada, porque no se haya hecho por escrito, por ejemplo. Y la gran mayoría de los contratos pueden ser verbales y no están sujetos a formalidades. No obstante, estas formalidades se dividen en tres. Los que están sujetos a una forma absoluta, sin existir esa formalidad, el contrato no es válido. Por ejemplo, la donación de un inmueble o la donación de un mueble registrable, si no está hecho por escritura pública, el contrato va a ser, desgraciadamente, nulo, de nulidad absoluta. Hay otros contratos que tienen una formalidad relativa. Vieron que el código dice, cuando la forma requerida para contratante lo sea solo para que estos produzcan sus efectos propios, pero no quedan concluidos como tales mientras no se haya otorgado el instrumento previsto. En el caso de la compraventa de un inmueble, ustedes saben que esto se hace por instrumento público, bien, por una escritura pública, la compraventa de inmuebles. No obstante, yo si hago un boleto de compraventa, que lo hago en un instrumento privado, que lo hago en una servilleta de una confitería, lo puedo hacer sin ningún problema. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos de ese contrato? Los efectos de ese contrato van a ser que el que vendió se obliga a firmar la escritura de compraventa. Esa va a ser la obligación principal de ese contrato. La compraventa del inmueble va a quedar perfeccionada cuando hagamos la escritura pública. Pero ese contrato anterior, que no reúne las formalidades exigidas, ese contrato anterior me va a servir para obligar al que vendió a que me extienda la escritura traslativa de dominio. La compraventa de un auto, que seguramente es algo que ustedes conozcan y vean y hagan usualmente por su profesión, los que ya se están dedicando a esto. En la compraventa de un automotor también hay que firmar un 08. Bien. Pero yo puedo hacer también un boleto de compraventa. Ese boleto de compraventa, ¿a qué me va a obligar? A que quien vende me firme el 08. Y si el que me hizo el boleto de compraventa, extendido en un hoja oficio que imprimimos en una computadora, que hicimos en una computadora, la imprimimos y la firmamos. Y es más, hasta pudimos certificar la firma por un escribano. Lo que yo voy a poder hacer con ese boleto de compraventa no es ir al registro y pedirle que inscriban el auto a mi nombre. Lo que voy a poder hacer es ir a la justicia y pedirle al juez que obligue a la parte que firmó como vendedor a firmarme el 08. Y si esa parte no existiera porque falleció, a que me lo firmen los herederos. Lo mismo pasa con el boleto de compraventa. Esa formalidad relativa me sirve para obligar a la otra parte a que cumpla con la formalidad necesaria para el contrato. Y por último, vamos a ver que en algunos contratos las formas se imponen como prueba de la celebración del contrato. Entonces, me va a ser a mí mucho más fácil poder probar la celebración del contrato si yo lo tengo por escrito que si lo tengo en forma verbal. La promesa de compraventa, la promesa de locación, las promesas que alguien me haya hecho. Yo no las si no las tengo por escrito, me va a ser muy difícil probarlas, salvo que tuviera testigos o demás. ¿Cómo hago para probar que estoy viviendo en un inmueble porque me lo prestaron
si no tengo celebrado un contrato de mutuo por escrito? Me va a resultar muy difícil probarlo. La ley va a presumir que ese mutuo fue no gratuito, sino que fue oneroso, es decir, que tengo que pagar algo. ¿Cómo voy a probar que alguien me prestó plata y que yo no se la tengo que devolver? Para lo que me va a servir ahí la formalidad, que esto esté hecho por escrito, es para probar la existencia de ese contrato. Porque se va a presumir, si no, que es oneroso, se va a presumir que yo tengo obligación de devolverlo eso. Esa es la formalidad, o cuando se requiere una formalidad solamente a los efectos probatorios. Pero en principio el contrato no requiere formalidad, puede ser por escrito. Por último, ya para finalizar, vamos a hablar de los contratos nominados e innominados. Son contratos nominados e innominados, dice el código, según que la ley los regule especialmente o no. Los contratos nominados obviamente van a estar regulados por lo que establezca la ley. Los innominados, dice, van a estar regidos en el siguiente orden por la voluntad de las partes, por las normas generales sobre contratos y obligaciones, todas estas primeras normas que ustedes tienen en el extracto ese que yo les mandé del código, por los usos y prácticas del lugar de celebración y por las disposiciones correspondientes a contratos nominados que sean afines o compatibles y se adecúen a su finalidad. Los contratos nominados son todos los que están establecidos o en el código o en leyes aparte. La compraventa, la locación, el leasing, el mutuo, la permuta, todos los que a ustedes se les ocurran. Es más difícil encontrar contratos innominados. Es decir, recuerdan que cuando empezamos a hablar de contratos hablábamos de la libre voluntad de las partes. Nosotros podemos celebrar contratos sin sujetarnos a los esquemas que nos establece ni el código ni otra legislación. Por ejemplo, hay contratos que son comunes y que no están nominados, que no están regulados jurídicamente. El contrato de garaje. El contrato de garage no está regulado, no tiene regulación legal. Hay algunos contratos que son parecidos y que se les aplica esa legislación. Cuando ustedes dejan el auto en un garage, esa relación contractual, esa relación jurídica en la cual hay obligaciones recíprocas, al que yo le dejo el auto, cuidármelo, y yo después pagar un precio por ese cuidado del auto, eso no está regulado jurídicamente, el contrato de garaje. Sí está regulado el depósito, sí está regulado el estacionamiento, pero con algunas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si nosotros tenemos algún tipo de conflicto o necesitamos interpretar de alguna manera ese contrato? Lo primero que vamos a hacer es ver si hubo alguna manifestación de voluntad entre las partes. Por ejemplo, el precio va a ser muy fácil, lo vamos a tener publicado en la puerta. Bien, el plazo lo vamos a tener publicado en la puerta. Entonces, en ese caso, la voluntad de las partes va a estar demostrada. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el auto tiene algún tipo de... se le produce algún tipo de defecto mientras está estacionado? Me lo rayan, me lo chocan o demás. Vamos a ir a la regulación de contratos afines. Por ejemplo, el contrato de depósito, en el cual establece que cuando yo doy en depósito algún bien, ese bien me lo tienen que devolver después en el mismo estado, y si no me lo devolvieron en el mismo estado me tienen que pagar una indemnización o reparar el daño, bien, pero no está regulado. Lo mismo que les decía, el contrato de hospedaje, en la hotelería el contrato de hospedaje no tiene regulación. También vamos a ir a contratos afines, vamos a ir a la locación, que es un contrato parecido en el cual a mí me dan un inmueble, yo tengo que pagar un precio, tengo que cumplir ciertas obligaciones, voy a tener un plazo, seguramente ese contrato, aún cuando está innominado, yo voy a tener, sí hay algún tipo de formalidad, voy a firmar algún tipo de contrato en el cual me voy a obligar a irme en determinado horario. Fíjense, recuerden todos los que hayan ido. Un hotel tiene el check-in y el check-out, el horario de ingreso y el horario de salida, que va a estar acordado por las partes. Bien, si yo incumplo eso, la otra parte va a decir, mire, esta es una de las condiciones del contrato. ¿Por qué? Porque está dentro de la voluntad de las partes. Y no está regulado a qué hora tiene que ser el check-in, el horario de ingreso al hotel y a qué horario me tengo que ir. Cada hotel lo va a fijar en el horario, o cada hospedaje,
o cada persona que alquile su inmueble por alguna plataforma de estas, Booking, Airbnb, lo va a fijar como se le ocurra. Y la otra parte va a aceptar o no esas pautas, o las van a poder modificar libremente. Y si no nos pusiéramos de acuerdo, y si la parte cuando se va rompió algo, seguramente la tenga que reparar. Y la parte que se hospedó en el inmueble, si decide irse antes, lo va a poder subalquilar, lo va a poder decir, yo me había hospedado, había contratado con usted por Airbnb, hospedarme 10 días, me voy a los 5 días, entonces esos 5 días se lo doy en hospedaje a otro. ¿Lo va a poder hacer o no? Y la verdad es que no está regulado. Si no está estipulado entre las condiciones que les puso el que los iba a hospedar, eso no va a estar regulado. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, lo que voy a hacer es ir a un contrato parecido a ese que es el de locación y ver si la sublocación está o no está autorizada. La sublocación, si no está pactada entre las partes, no va a estar autorizada. Entonces voy a decir, no, mire, para analizar esta situación que no tiene regulación, me voy a otro contrato, que es el de locación. La sublocación no está, si no está autorizada, está prohibida. Entonces, para esto vamos a utilizar esa norma. Si yo no la autoricé a que si usted se iba antes, podía hospedar a otra persona, bueno, no lo va a poder hacer y me va a tener que pagar la totalidad del precio. Bien, esta es la diferencia entre estos dos contratos. Les decía, los nominados, compraventa, locación, permuta, mutuo, los que se les ocurran. Leasing, franchising, todos estos contratos nuevos. Cuando yo estudié leasing, franchising, todos eran contratos innominados, ahora todos tienen una ley que los regula. Han quedado estos otros contratos, como el hospedaje, el garage, algunos tipos de contratos publicitarios. Estos están vinculados con la inventiva de las personas y más que todo con el derecho comercial. Imagínense, yo tengo conocidos que se dedican a hacer, que son, no me sale la palabra, influencers. Todo lo que está referido a los contratos publicitarios de los influencers no está regulado. Lo regulan ellos. ¿Qué hacen? Una persona que tiene 20.000 seguidores en Instagram va a un determinado local, consume un determinado producto, se saca una foto consumiendo ese producto y lo sube a sus redes sociales. Y por eso en ese local o no le cobran el producto o le pagan un precio. Esa relación, ese contrato publicitario, ¿tiene alguna regulación? No tiene ninguna regulación. Básicamente va a estar regulado por lo que acuerden las partes. El influencer le va a decir, mira, yo te cobro 1.000, 2.000 pesos por subirlo, por si vos querés que yo hable del producto, además de subir el logo, te cobro más. Si querés que haga una mención o que lo suba en una historia en Instagram o que lo suba a varias redes sociales, te voy a cobrar más. O si querés que lo suba todas las semanas, también te voy a cobrar más. Bien. Y este contrato va a tener también un plazo de duración, que lo van a establecer las partes. El boliche que deja entrar gratis o le paga un precio a una de estas personas para que lo nombre o para que diga cuántas veces fue, va a poder utilizarlo también en sus redes sociales por determinada cantidad de tiempo que va a estar previamente acordada. Y si no estuviera previamente acordada, también vamos a tener que ir buscar otro contrato que sea parecido a este y buscar una regulación. Bueno, estas son las clasificaciones más comunes de los contratos. Por otro lado, vieron el apunte que yo les envié, que habla de la diferenciación de los tipos de contratos. Esto es nuevo, esta triple diferenciación entre los contratos de adhesión, los contratos de consumo y los contratos de libre disponibilidad de las partes es nueva. Vamos a hacer algún videito también sobre eso. Bueno, no los quiero hacer más pesados, se me extendió más tiempo del que pensaba el video, así que por ahí no los torturo más. Espero verlos pronto, que sigan bien con la cuarentena y nos estamos viendo.